Continuamos nuestras clases de historia de la espiritualidad. Estamos en la Edad Moderna. Veíamos sobre todo la parte de España con el Siglo de Oro, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, y luego veíamos el aporte de San Ignacio de Loyola. Veamos ahora el aporte de la Edad Moderna en la parte francesa. Si bien el esplendor espiritual español en el siglo XVI empezó a palidecerse un poco, va a ayudar, ¿verdad? Todo el legado que va a dejar para que en el siglo XVII empiece a emerger toda la escuela espiritual dentro de Francia. Y dentro de esta escuela de Francia, pues es donde vamos a encontrar sobre todo a San Francisco de Sales, a Pedro Berrulet, a Juan Jacobo Ollier, Vicente de Paul, etc. Podemos decir que las antecedentes y situaciones históricas que se viven ya en el siglo XVII dentro de Francia, pues serían varios elementos. En primer lugar, el Concilio de Trento entra tardíamente en Francia, va a empezar hasta el siglo XVII, inicio del siglo XVII, cuando se empiezan a poner en práctica todos los elementos que va proponiendo precisamente el Concilio de Trento. Tenemos el llamado Edicto de Nantes del 1598, que empieza a hablar sobre la libertad de la religión, diciendo que debe haber religión para todos, tanto para católicos como para calvinistas. Sin embargo, aunque se habla de esta cierta libertad, hay que reconocer que de todos modos eran más privilegiados los católicos que los calvinistas. También pues se van dando las traducciones de los escritos de espiritualidad, sobre todo de España, ¿verdad? Las traducciones de San Juan de la Cruz, ¿verdad? La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, los escritos de Ignacio de Loyola, de Fray Luis de Granada, de Santa Teresa de Ávila, se empiezan a traducir al francés, y entonces todo esto va a ayudar precisamente después de que ya ha pasado este siglo de oro en el siglo XVI, ¿no? en España, ahora va a empezar a ir creciendo en Francia, alimentado por todas estas fuentes. Y por supuesto, también allí empiezan a haber otros elementos como el llamado Círculo de Madame Acri, ¿verdad? Que era esposa y madre de familia, que generó un movimiento místico llamado la Escuela Abstracta, en la que se predicaba un elemento que se llamaba la mística de esencias, es decir, la extinción de toda actividad nocional para alcanzar directamente la esencia divina, es decir, quitar todo lo que yo conozco para poder llegar a Dios, ¿no? Entonces es un elemento místico que va apareciendo en Francia. Y junto con ello, pues también se puede ver el crecimiento de algunas congregaciones femeninas, ¿verdad? Religiosas que van surgiendo para ayudar a esto. También empiezan las devociones al Santísimo Sacramento, ¿verdad? En 1627, pero el cardenal Mazzarino va a tratar de evitar esto, ¿no? Porque se empezó a ver como una especie de obras de caridad, sí, pero con ciertos tintes sociales, y el cardenal, previendo que a lo mejor se pudiera hacer una conspiración contra el rey, mejor prefirió quitarlo. Y por supuesto, en este siglo de oro francés, en el siglo XVII, pues se va a ver un humanismo devoto, con la valoración del hombre y de sus capacidades, de su belleza, de su saber, encabezado sobre todo por Erasmo de Rotterdam. Entonces, serían básicamente estos los elementos, ¿verdad?, históricos que van teniendo esta influencia. Aquí es donde nos centramos entonces en este personaje que es vital, que es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales pues va a ser un gran promotor de la santidad para todos. Si bien el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, va a decir que la vocación a la santidad no es particular para un estado, sino que todos los bautizados tendrán que vivir esto, San Francisco de Sales pues fue un adelantado de su tiempo, porque él habla precisamente de la santidad para todos. Y entonces él va, podemos decirlo, a exclaustrar, ¿verdad?, sacar de los claustros de las órdenes religiosas el tema de la santidad y decir: todos podemos vivir la santidad, todos podemos ser santos, todos podemos vivir esta experiencia de santidad en la vida. Y con ello entonces empieza todo este proceso para hacer ver cómo la santidad tiene que alcanzar a todos los cristianos, no solamente a unos que tienen cierto estilo de vida, sobre todo religiosos o religiosas, sino que todos pueden vivir esta santidad. Entonces es un gran adelantado de su tiempo, porque mientras que muchos van a hablar en el Concilio Vaticano ya de la santidad a la que estamos invitados todos, bueno, pues esto ya lo había dicho San Francisco de Sales, adelantándose un poco a su tiempo. Ahora bien, sobre San Francisco de Sales podemos decir que él nació en 1567 en el castillo de Sales, en Saboya, Francia. Y bueno, él va creciendo, y en
1586 él va a superar una crisis espiritual, ¿no? En la que empieza a ver el sentido de su salvación y sobre todo esta crisis espiritual, el salir de esta crisis espiritual es lo que le va a ayudar precisamente a seguir adelante en este proyecto que se le va proponiendo, ¿no? Y entonces va a marcar su vida, por un tanto, dentro de su desarrollo, ¿verdad? Como tal, y por supuesto va a marcar elementos para su vida espiritual. Él va a ir a París a estudiar, ahí se va a doctorar en Derecho en el 1591, y después cuando regresa a Saboya, él decide ser sacerdote. Deja toda su carrera de Derecho, de leyes, que pudo haber sido grande, y prefiere ser sacerdote. De tal manera que en 1593 es ordenado presbítero y empieza toda una vida, ¿verdad?, de catequesis, ¿verdad?, de dar los elementos esenciales para la vida espiritual. En 1602 va a ser nombrado obispo y va a tomar posesión de la diócesis de Ginebra, que en aquel tiempo era una de las diócesis que era considerado como frontera, ¿no? Un lugar conflictivo, con mucha pobreza espiritual, ¿no? Una cosa deficiente, ¿no? Podríamos decir, espiritualmente hablando. Y por eso cuando él llega ahí, pues decide empezar su conversión desde ahí, ¿no? O sea, si va a ser obispo de un lugar así, pues él también tiene que hacerse pobre, ¿no? Y entonces vive en una casa rentada, por ejemplo, tiene una mesa frugal, ¿verdad?, no con grandes alimentos, como podría decirse de un obispo, y por supuesto una servidumbre muy reducida, ¿no? O sea, para lo muy elemental, porque lo importante es que su propia austeridad empezara a hablar y a predicar precisamente del ejemplo que él quería dar a conocer a sus feligreses. Obviamente también el tema de la catequesis es importante, él va distribuyendo pequeños panfletos que ayude a dar los puntos esenciales de lo que se aprende en cada clase de catequesis, ¿no?, para que los niños vayan conociendo, y va entonces dando a conocer todos estos elementos. En 1610 él va a fundar una congregación de las visitandinas que va a ayudar precisamente para expandir, ¿verdad?, lo necesario en medio de su itinerario espiritual y pastoral. Uno de los temas importantes dentro de la vida de San Francisco de Sales es precisamente la dirección espiritual, ¿verdad? Es algo que él se destacó mucho, hay muchos elementos, y entonces se puede aprender justamente de él estos aportes que va dando para la dirección espiritual. Él va a morir en Lyon en 1622, será canonizado después, ¿no?, en 1655, y luego en 1877 será declarado como doctor de la Iglesia. ¿Cuáles podríamos decir que son los escritos, a grosso modo, de San Francisco de Sales? Bueno, pues primero que nada, la introducción a la vida devota, ¿no?, que comenzó a escribirla hacia el 1604, en su primera edición, ¿verdad?, va a ser del 1608, y luego su edición típica hacia el 1619. Otra obra de vital importancia es el Tratado del Amor de Dios, que es una de sus obras cumbres de su pensamiento. Él comenzó a preparar esta obra desde el 1607, pero será publicada hasta 1616 en Lyon. Entonces, estos serían como las obras claves. Aparte, pues tenemos también sus charlas espirituales, ¿no?, las constituciones de las visitandinas de Santa María, el manual de las constituciones y, por supuesto, el directorio espiritual, ¿no?, que servía precisamente para acompañar en esta labor de la dirección espiritual. Bueno, ¿cuáles serían los elementos esenciales de su doctrina espiritual? Entonces, dentro de los elementos de su doctrina espiritual tenemos en primer lugar el primado del amor, que es la base de la concepción de la perfección. La formación e influencia percibida de los franciscanos y de los jesuitas lo llevó precisamente a concebir a Dios más que como el Dios del amor, que el Dios de la justicia. O sea que para él Dios es amor como tal, ¿no? Ya lo dice incluso la carta de Juan, ¿no? Y por lo tanto, gracias a la influencia tanto de los franciscanos como de los jesuitas, pudo salir de su crisis de desesperación, convenciéndose de la verdad sobre el amor de Dios. Y todo esto es la base de todo, es el punto de partida de todo. O sea, si todo se vive de la dinámica del amor de Dios, todo puede salir adelante, ¿no? Así entonces, este primado del amor de Dios, pues es precisamente lo básico para manifestarlo en las actitudes y en las obras concretas de cada día. En segundo lugar tenemos el tema de la imitación de Cristo, propio de la época, ¿verdad?, por toda la influencia de la devoción moderna, como ya hemos visto, que va a otorgar la gran importancia a la humanidad de Cristo, ¿verdad?, en el pensamiento de Francisco de Sales, y diciendo que podemos nosotros imitarlo,
abandonándonos a la voluntad del Padre, así como Cristo se abandonó a la voluntad del Padre, dice también nosotros podemos hacerlo. Dice el mismo San Francisco, la perfección de la vida cristiana consiste en la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios. O sea, ahí está, tú imitas a Cristo en la medida en la que tú vas viviendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? Abandonándote totalmente a ello, ¿no? Como fruto de una ascesis profunda, ¿no? En tercer lugar, tenemos la llamada docilidad al Espíritu Santo. Si bien la imitación de Cristo a veces sobrepasa las fuerzas humanas, por lo tanto, dice San Francisco, es necesario que el cristiano se abandone también a la acción del Espíritu, para que con la fuerza del Espíritu el hombre pueda imitar totalmente a Cristo. Y así esta docilidad del Espíritu va a confluir en el amor filial que hace que nosotros nos abandonemos a Dios y podamos imitar a Cristo. En cuarto lugar tenemos el sentido de iglesia. Si bien San Francisco de Sales se le denomina como el doctor de la perfección individual, es decir, yo me voy perfeccionando en el amor de Dios y por lo tanto individualmente yo vivo, no significa que me aleje de la realidad, al contrario. Cuando yo me voy perfeccionando, voy ayudando a la iglesia, ¿no? Voy ayudando a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y así entonces la doctrina sobre el amor no se puede solamente ver desde el punto de vista individualista, sino su repercusión dentro de la vida de la iglesia. Y obviamente, dice él, ¿verdad? Cuando empieza a abordar temas eclesiásticos, dice que la Eucaristía y la comunión son la más alta expresión de la unión con los creyentes. Entonces, es importante que el amor se viva con los demás y, por supuesto, el sacramento que nos ayuda a vivir esta experiencia, dice, es la Eucaristía. Otro elemento de la espiritualidad de San Francisco de Sales, pues es la ascesis. Y este es uno de los elementos centrales de su doctrina, ¿no? Porque si lo central es el amor, dice San Francisco, la única manera de llegar al amor es con la ascesis. Uno no puede dejarse guiar por el amor de Dios, ni conocer la voluntad de Dios, ni dejarse amar por Dios, ni manifestar el amor a los demás, si no hay ascesis. Porque la ascesis va precisamente poniendo límites a nuestros egoísmos y purificándonos precisamente para que la persona vaya creciendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Así que la ascesis es algo fundamental, ¿no? Por eso dice San Francisco que un gran obstáculo para llegar al verdadero amor de Dios y a los hermanos es el amor propio, ¿verdad? Que es el verdadero enemigo de la vida espiritual, ¿no? Cuando tú tienes un amor a ti mismo, ¿no? El egoísmo, el ego, ¿no? Dice, tienes que desprenderte de eso para ir al encuentro de los demás. Y por lo tanto, empeñarte en vivir las virtudes a través de esta ascesis para que este amor de Dios se vaya viviendo a través de la mansedumbre, la sencillez, la paciencia, la dulzura, etcétera, ¿no? Otro elemento de la vida espiritual, pues, es la oración salesiana, ¿no? Francisco no considera que la oración, ¿verdad?, como la panacea de la vida cristiana, pero insiste muchísimo en ella. Entonces, esto es algo muy curioso, porque para San Francisco de Sales no pone tanto hincapié en la oración como, por ejemplo, lo harían otros padres espirituales, pero dice, no quiere decir que la oración no exista, ¿no? No le pone este hincapié porque él habla mucho del amor, pero el amor se nutre de la experiencia de la oración, ¿no? Y entonces, el amor tiene sentido precisamente en la medida en la que yo voy viviendo mi oración también. Porque el amor se va nutriendo de la experiencia del amor, ¿no? Incluso cuando daba dirección espiritual, decía que el primer paso de la oración era la oración de la simple presencia, es decir, el recogimiento interior poniendo nuestra alma a disposición de Dios, ¿no? Ahí empieza toda la vida oración, ¿no? Y poniéndose en las manos de Dios. Otro elemento de la espiritualidad salesiana, pues sería la llamada mística salesiana, ¿no? Y esto significa el abandono total del alma en las manos de Dios, o sea, saber que estoy en las manos de Dios. Esta es una de las grandes metas de la vida espiritual de este itinerario que va proponiendo San Francisco. Y por supuesto tenemos los medios para lograr este progreso espiritual, ¿verdad? Que es obviamente la comunión frecuente, la confesión, aunque que él incluso dice que sea semanal, la oración mental, las frecuentes jaculatorias y las pequeñas muestras de caridad. Así entonces tenemos aquí claramente algunos elementos de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Reconociendo que la perfección, ¿verdad?, en la vida cristiana, dice él, la perfección no consiste solamente en ser una persona recta moralmente hablando, ¿no? No, dice, la perfección cristiana no es que tú seas muy recto moralmente, sino más bien que dejes consumar el amor de Dios y el amor al prójimo en tu vida, ¿no? Ahí está la perfección de la vida cristiana. Ahora, hablemos brevemente de dos de sus obras, ¿no?, para concluir este video. El de la introducción de la vida devota y el tratado del amor de Dios. La introducción a la vida devota, como dijimos, bueno, va teniendo dos ediciones.
Y podemos ver nosotros que esta obra se divide fundamentalmente en 5 partes, ¿no? Y entonces, la primera parte son los llamados avisos y ejercicios necesarios para conducir al alma desde el primer deseo de la vida devota hasta la firme resolución de abrazarla, ¿no? Es decir, en esta primera parte va San Francisco definiendo lo que entiende por devoción, ¿verdad? Que significa la prontitud o la agilidad espiritual por la cual la caridad actúa en el hombre y el hombre en ella, con prontitud y alegría. Entonces, la devoción consiste, dice él, en caminar hacia la caridad, ¿no? En unirte a la caridad. Así entonces, la devoción es una vida interior y una peregrinación dentro de la caridad al prójimo y en la contemplación del amor de Dios. Eso es la devoción. Entonces, la devoción no solamente es hago una ejaculatoria, no. La devoción es que tú te unas al amor de Dios. Así entonces, dice, la primera etapa en esta peregrinación consiste en purificarse del pecado y después de toda afección desordenada, porque sólo así se podrá hacer este itinerario hacia el amor. El hombre que vive en pecado mortal, ¿verdad? O que está aferrado a cosas inútiles, pasajeras, ¿no? Dice, pues eso no le va a ayudar a nada. El primer paso fundamental para tener una vida devota es purificarse, tanto de las cosas negativas como del pecado, ¿no? Y cosas inútiles. La segunda parte, dice él, es la de los diversos avisos para la elevación del alma mediante la oración y los sacramentos. Entonces aquí, en esta segunda parte, pues va a hablar sobre la necesidad de la oración. Aquí empieza a hablar sobre la oración. Sobre los sacramentos, ¿verdad? La comunión, la confesión, decíamos incluso semanal, ¿no? Y va dando algunos elementos de la vida de oración, cómo podemos hacer oración, ¿no? Y consejos cuando aparece la sequedad, ¿no? Porque él sabe que a veces en la vida espiritual hay sequedad, ¿no? Y entonces dice qué hacer en esos momentos, ¿no? En la tercera parte, que él titula Los consejos referentes al ejercicio de las virtudes, San Francisco va hablando sobre las virtudes en cuanto a y va llamando particularmente la atención a la serie de consejos que ofrece sobre situaciones muy específicas, ¿verdad? Amistades, enamoramientos, diversiones, o sea, cómo encaminarlos por un buen camino, ¿no? Por un camino virtuoso, vaya, ¿no? Entonces lo va colocando. En la cuarta parte, pues él habla de los avisos necesarios contra las tentaciones más comunes. Entonces aquí es todo un tratado sobre las tentaciones, ¿verdad? Saberlas identificar y saberlas combatir. Y finalmente la quinta parte, pues son los consejos para renovar el alma y confirmarla en la devoción. Es decir, habla de la necesidad del examen de conciencia, revisando prioritariamente el propio progreso, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos esto. Es decir, algo importante dentro de la vida espiritual, pues sí, ya que uno va creciendo, va detectando tentaciones, va venciendo todo, implica el examen de conciencia, ¿no? Es decir, siempre hay que estar haciendo examen de conciencia, porque el examen de conciencia ayuda precisamente a profundizar y analizar nuestra vida para ver en qué errores estamos teniendo, con el fin, precisamente, de vivir esta experiencia de vida espiritual, ¿no? El examen de conciencia es vital. Solamente haciendo esta revisión, el hombre va realmente creciendo en el itinerario espiritual y, por supuesto, como diría San Francisco, en la experiencia del amor de Dios. Esto sería entonces en torno, de manera general, a esta primera obra, ¿no? La vida devota. Y el otro, que es el Tratado del Amor de Dios, como decíamos, pues es una de la obra cumbre, porque decíamos que si parte de la doctrina de San Francisco es precisamente el primado del amor, ¿no? Y hablamos del amor de Dios, bueno, pues cuando hablamos nosotros precisamente de este primado, bueno, pues el Tratado del Amor de Dios es una obra cumbre porque ahí aborda todo lo que implica este amor de Dios, ¿no? Ciertamente el libro más famoso es La Introducción a la Vida Devota, es la que más popularidad tiene, pero en realidad este es el libro más valioso porque es la obra cumbre, ¿no? Si hay que vivir en el amor de Dios, ¿cómo lo entendemos? Entonces lo va a ir desarrollando en esta obra por medio de 12 libros. Entonces, esta obra está compuesta entonces por estos 12 libros. En el primero de ellos va a hablar sobre los sectores del alma, en donde habla básicamente de una preparación del alma humana para poder recibir el amor de Dios, ¿no? Entonces, ver cómo pues se puede tener estas cosas dentro de la vida del hombre, ¿no? Esto es lo importante. Luego, en el libro 2, pues dice el modo de hacer nacer el amor
de Dios en el alma. Y entonces él dice que para poder llegar al amor de Dios se requiere de tres cosas: de la fe, de la esperanza y la penitencia. Dado que las perfecciones en Dios son infinitas, dice él, debemos entonces nosotros engendrar ese amor. Y solamente la engendraremos si tenemos la fe, ¿no? El que no tenga fe, bueno, no va a tener amor de Dios nunca, ¿no? La esperanza, ¿no? Saber que lo que aquí tenemos nos lleva a una meta muy superior, pero sobre todo la penitencia es lo que nos va ayudando precisamente a vivir este amor, porque la penitencia nos ayuda a desechar todo lo negativo que impide que este amor vaya creciendo y que nosotros crezcamos en ese amor. En el libro tercero, pues él habla sobre el progreso del amor, ¿no? Y entonces va dando algunas pautas, ¿no?, de cómo se va creciendo en el amor de Dios. En el libro cuarto habla sobre la ruina de la caridad, es decir, los peligros que hacen decaer a la caridad en cuanto tal, ¿no? Saber detectar cuáles son los peligros que nos apartan del amor y que hacen que nuestro amor disminuya hacia los demás, ¿no? Entonces es este elemento. Luego en el libro quinto pues va a abordar el tema del amor sagrado a Dios y entonces va a decir aquí precisamente cómo debemos nosotros de crecer en el amor, cómo ejercitar el amor en cuanto tal, ¿no? Y entonces dice, a través de la benevolencia, de la condolencia, ¿no? Esa, va dando los elementos para poder crecer en la dinámica del amor. Luego el libro sexto y el libro séptimo pues son sobre todo tratados de vida de oración, ¿no?, en el que va hablando que el ejercicio del amor se va reflejando en la vida de oración, ¿no?, que es necesario, ¿no? Y aquí podremos ver algunos elementos de su vida mística y de su vida ascética, ¿no?, que van ayudando al crecimiento espiritual. En el libro octavo hablamos sobre la voluntad de Dios, ¿no?, dentro de la vida, ¿no?, del hombre, ¿no? Y entonces aquí es donde uno se va adentrando en el amor de Dios, ¿no? Dice, uno se adentra en el amor de Dios y lo va viviendo en la medida que se identifica con la voluntad de Dios. ¿Quién es el que se deja amar por Dios? ¿Quién es el que realmente puede demostrar que vive desde la dinámica del amor de Dios? Pues solamente el que se deja conducir por su voluntad, ¿no? El que identifica su vida a la voluntad de Dios. Ese solamente. En el libro noveno habla de la santa indiferencia, que es dejar atrás todo, ¿no? Para que realmente se vaya haciendo visible y se vaya manifestando precisamente la experiencia de Dios, ¿no? Entonces, si mi vida se va uniendo a Dios, pues yo tengo que tener indiferencia a las cosas que no me ayudan a crecer en esta gracia de Dios. En el libro décimo se habla de la dulzura del amor de Dios y del amor al prójimo. En el libro 11, ¿verdad?, se habla sobre el amor de perfección y el amor que es agradable a Dios, ¿no? Entonces aquí dice, a ver, cómo el amor va dando perfección en el hombre. Y complementa aquí diciendo, haciendo una pequeña reflexión sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces él dice, los dones del Espíritu Santo nos ayudan para ir dando frutos de crecimiento en el amor. Los dones del Espíritu Santo se ven reflejados en el crecimiento en el amor de Dios. Y finalmente el libro 12, ¿verdad?, son los últimos consejos, ¿no?, en el que va marcando que el amor divino, ¿verdad?, va haciendo crecer el amor, ¿no? Y por lo tanto nos va viviendo desde el amor, ¿no? Son como estos consejos finales para que se puedan aclarar algunos puntos, ¿verdad?, para que este crecimiento en el amor se vaya haciendo realmente dentro de la vida del hombre. Con esto tendríamos entonces aquí ya de manera general pues un esbozo, por un lado, de la doctrina espiritual de San Francisco y por otro lado pues los elementos básicos que van constituyendo estas dos obras que son pilares de su legado espiritual. Con esto terminaríamos entonces este video sobre este autor de San Francisco de Sales.